Argentina es un país que fue pensado, planeado, soñado. En el siglo XIX, distintos grupos impulsaron proyectos para construir una nación nueva en lo que había sido una porción del Imperio Español. Este ciclo repasa esos proyectos. ¿Qué querían sus impulsores? ¿Por qué hubo gente dispuesta a dar la vida por esas ideas? ¿Cómo les fue esos proyectos? ¿Qué nos dejaron? Buscamos respuestas a esas preguntas. Es un ciclo sobre ideas, ilusiones, conflictos, éxitos y fracasos. Se llama Generación del 80 a un grupo de dirigentes políticos que alrededor de 1880 terminó de organizar el país y dio inicio a un período marcado por la gran importancia del modelo económico agroexportador y por un sistema político que concentró el poder en ese mismo grupo a través de la baja participación y del fraude electoral. También se llamó Generación del 80 a un grupo de escritores relacionados con esos dirigentes que ocupa un lugar central en la historia de la literatura argentina. Este programa se ocupa de toda la generación del 80, que tuvo un proyecto que es central para entender la formación de nuestro país. Fueron los fundadores de la Argentina moderna. ...1880 es una fecha clave en la historia argentina porque varios procesos históricos que habían comenzado en 1810 concluyeron ese año. El cambio fue protagonizado por la llamada Generación del 80, bajo el liderazgo del tucumano Julio Argentino Roca, quien había acumulado un notorio prestigio en 1879 al comandar la expedición que derrotó y masacró a los indígenas que todavía mantenían su independencia política en La Pampa y la Patagonia, incorporando esas regiones a la República Argentina. El plan de la Generación del 80 era conseguir el progreso y el orden e inscribir a la Argentina en la ruta de los países modernos. Al mismo tiempo, inventó una tradición nacional que dejaba traslucir algunos valores marcadamente conservadores para pensar las relaciones sociales. Con la Generación del 80 se consolidó el modelo agroexportador, la inserción de Argentina en el mercado mundial y el apogeo de la clase terrateniente. La política del 80 era dirigida por un grupo de gente de altos ingresos y que estaba beneficiándose mucho de la repartija para sectores dominantes de las tierras obtenidas en la zona pampeana. Así que se la puede llamar oligarquía si se quiere. Yo creo que la palabra oligarquía genera demasiadas luces rojas, pero está bien, era una oligarquía que hizo una apertura bastante grande a un sistema liberal, no necesariamente democrático en esa época. Y la palabra oligarquía viene del griego, quiere decir un dominio de pocos. Esos pocos prefieren llamarse aristocracia, que es el gobierno de los mejores. Y ya Aristóteles decía que oligarquía es una degeneración de la aristocracia. Ya la aristocracia es difícil definir quiénes son los mejores, en general son la gente que tiene más dinero. Pero justamente la oligarquía sería una versión más egoísta, digamos, y más explotativa de esa aristocracia. De manera que la palabra ya es una palabra en alguna medida acusativa o despreciativa. Pero está bien, yo creo que se trataba efectivamente de una oligarquía, pero que tuvo un rol positivo en el desarrollo del país. Podría haber sido mejor, pero tampoco es tan fácil reparar la historia. Una élite
dirigente con clara idea respecto de cuáles son los pasos que tiene que llevar adelante el país para ponerse al día en términos económicos, también sociales, de todo tipo, y al mismo tiempo que aspira a la contención de los impulsos más transformadores, más que tienen que ver con esta nueva sociedad que se está formando. En el caso del 80 en la Argentina, a partir del proceso inmigratorio, a partir de la emergencia de una sociedad popular muy diferente a la que esta élite estaba acostumbrada. Entonces, por un lado, hay un proyecto muy fuerte de modernización que tiene que ver con la construcción de instituciones estatales, con la construcción de infraestructura para colocar al país en condiciones de producir para el mercado mundial, con la integración del país a circuitos internacionales, pero también con una fuerte corriente de integración social que le da los aspectos más progresivos a esta élite, por ejemplo, con la idea de la educación pública, con la idea de la inclusión a partir de instituciones estatales del conjunto de esta sociedad tan heterogénea, incluso con la idea de homogeneización de esta sociedad tan heterogénea. Todos estos elementos me parece que apuntan a la idea de modernización, pero al mismo tiempo lo conservador tiene que ver con una élite dispuesta a justamente conservar el poder para las clases dirigentes tradicionales. Un mal gobierno pasa, y si viene otro malo enseguida pasa también. Pero las revoluciones son como el incendio. Abrazan la heredad, devoran la simiente y agotan la savia por muchas generaciones, cuando no esterilizan el suelo por siglos. Roca era muy consciente de que tenía al mismo tiempo que presentar ante los centros financieros internacionales una imagen de la Argentina como un país más sólido y confiable, y eso también fue muy importante para asegurar que durante su presidencia se produjese un muy notable incremento de la inversión extranjera, que sirvió, por una parte, para modernizar las estructuras de servicios de la ciudad y fundamentalmente para construir una red ferroviaria que fue decisiva para la expansión de la economía de exportación. Eso más la construcción de ferrocarriles, todo eso se hizo con el auxilio de grandes inversiones extranjeras. En su primer gobierno, de 1880 a 1886, Roca diseñó un programa que sintetizó en 2 palabras: paz y administración. Para lograr ambos propósitos, confiaba en el crecimiento de la economía. Si todos se dedicaban a perseguir objetivos económicos, se debilitarían las pasiones políticas que habían caracterizado al país. En ese esquema, todo el papel que le cabía a la política era el de administrar el libre desenvolvimiento de las personas, que impulsando sus intereses privados, contribuirían al bienestar común. Este discurso antipolítico no se traducía a la realidad. Los hombres del 80 implementaron una serie de medidas importantes que excedían la mera administración. Por un lado, el anterior presidente Avellaneda, presionado por los roquistas, había declarado a Buenos Aires como capital federal de la República, debilitando así a la provincia más poderosa al separar a la ciudad-puerto del resto del territorio y asegurando la federalización de los ingresos aduaneros. Con Roca se unificó por primera vez la moneda, se consolidó el Ejército Nacional y dejó de convocarse a las milicias provinciales, se sancionó la Ley de Territorios Nacionales, que ponía bajo el control del Poder Ejecutivo las tierras del sur, capturadas en 1879, así como las de la región del Chaco, ocupada por el ejército en 1884. Todas estas medidas fortalecieron al Estado Nacional. La disposición más discutida fue la Ley 1420 de Educación Común, cuya sanción instituyó la enseñanza gratuita, obligatoria y laica para todos los habitantes de 6 a 14 años. Fue una medida de carácter progresista en el seno de un gobierno conservador. Los sectores católicos se opusieron firmemente porque esa decisión, junto con la Ley de Registro Civil sancionada en la misma época,
le quitaba a la Iglesia el control de ámbitos fundamentales de la vida social. No hay moneda única sino donde hay una nación, ni una nación sino donde hay una sola autoridad, una sola ley, un solo soberano. Se la suele pensar que la generación del 80, ante todo, es hija de un acontecimiento político, social, cultural de gran magnitud, como fue la conquista del desierto, ¿no? La criminal conquista del desierto, llevada adelante por Roca en 1979. No obstante, me gustaría mostrar otros mojones distintos que se ligan con este en gran medida. El primero es la fundación del Museo, ¿sí?, de La Plata en 1884. Bien, fundación llevada adelante por el famoso perito, Francisco Perito Moreno, el Perito Moreno. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque en ese museo, entre otras cosas, los que pasan a exhibirse son esas culturas premodernas que el nuevo Estado Nacional y esta generación del 80 victoriosa había finalmente doblegado. Bien, ese es un museo el que estuvo rápidamente, empezó a llenarse de restos de cultura indígena, entre otras cosas de personas, que pasaron a ser parte del muestrario de ese museo, en el cual lo que se celebraba era el triunfo de una generación que se suponía altamente moderna, ¿sí?, finalmente sobre todo aquello que había sido la barbarie. Por un lado este dato, ¿no? Por otro lado la ley 1420, ley que es hija del proyecto sarmientino también, ley que decreta la educación común, laica, que claramente divide lo que pertenece a la Iglesia y lo que pertenece al Estado, y la educación pasa a ser una potestad del Estado, ya no de la Iglesia. El tercero y último es un escrito, genial escrito de un intelectual también de esta generación, José María Ramos Mejía, que se llama Las neurosis de los hombres célebres en la historia argentina. Libro que en verdad es su tesis de medicina, pero que finalmente se publica como libro en 1880. Y en este libro, en donde se estudia, entre otras cosas, el alcoholismo del padre Aldao, el histerismo de Monteagudo, la melancolía de Carlos Francia, la impresión es: el pasado argentino estuvo revestido de locura. Lo nuevo que nace acá con 1880 es la historia de la racionalidad moderna, bien, que por lo tanto no hace más que tomar distancia con ese pasado.